Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Jiménez, soy la jefa de área de catalogación de bienes culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Bienvenidos a esta jornada. Vamos a iniciar la primera mesa redonda con el título Arquitectura, Restauración y Arqueología aliadas en la protección y conservación del patrimonio cultural. En ella vamos a contar con la colaboración de 3 magníficos profesionales con formación y con áreas de trabajo vinculadas con cada una de estas disciplinas, en concreto con una arquitecta y con 2 arqueólogos y restauradores. Creo que nos van a aportar una perspectiva desde su formación, experiencia y ejemplos de trabajo en proyectos que nos van a ejemplificar la interacción y la necesidad de colaboración entre estas disciplinas para obtener buenos resultados en todas las intervenciones y en la gestión del patrimonio cultural. No me voy a extender más, comenzamos con la primera ponencia que va a aportarnos Joaquín Barrio Martín. Joaquín es catedrático de Arqueología con especialidad de Conservación y Restauración del Patrimonio Arqueológico en la Universidad Autónoma de Madrid. Es creador y actual director del Laboratorio Servicio de Conservación, Restauración y Análisis Científicos del Patrimonio Arqueológico, el SECIR, y también ha desempeñado diversos cargos de gestión universitaria, imparte docencia en cursos de grado y máster, de materias relacionadas con tecnología, conservación y restauración del patrimonio arqueológico en la Universidad Autónoma de Madrid y en otras universidades nacionales e internacionales. Aparte, en esa trayectoria científica y académica ha dirigido tesis de máster y tesis doctorales dentro de la línea de patrimonio, arqueología y conservación. Hasta la fecha más de 40 TFM, 5 tesis doctorales defendidas y 3 tesis de lectura inmediata en 2021. Dirige el grupo de investigación consolidado de la Universidad Autónoma de Madrid, Ciencia, Tecnología y Conservación del Patrimonio, con proyectos, convenios, contratos, proyectos de I+D+I, que abarcan esta línea de investigación innovadora, y es miembro de diversas instituciones vinculadas con el patrimonio cultural, ICOM, Hispania Nostra y varias otras instituciones de gran importancia. No me extiendo más, le pediría a Joaquín que comience su intervención en la que va a partir del concepto de responsabilidad compartida en el patrimonio que se aplica en estas 3 disciplinas científicas y que nos muestre relación de estas ciencias en algunos de los proyectos más singulares en los que ha podido intervenir y, por supuesto, que nos hable de su experiencia en el ámbito de trabajo más directo, que es la formación y esa investigación asociada. Gracias, Joaquín, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días a mis compañeros de mesa. No sé si se me oye correctamente. Quisiera compartir la pantalla cuando haga una pequeña introducción para que vieran también los asistentes algunas imágenes. En primer lugar, quiero agradecer a la Dirección General que haya querido contar con mis opiniones en esta mesa. Mis opiniones, por supuesto, van a ser fundamentalmente como profesor de arqueología y también como profesor de restauración, con una formación en los 2 campos. También quiero dar la bienvenida a todos los asistentes que van a participar en esta actividad, especialmente a los que tienen interés por oír lo que planteemos en esta mesa redonda. Desde el 2001 hasta hoy, ayer lo estuve contando, he participado dentro del laboratorio de la UAM en todas las convocatorias de la Semana de la Ciencia de Madrid, exactamente 20 hasta este año. Y siempre lo he hecho de manera presencial. Este año, ni la que hemos hecho en nuestro laboratorio, ni esta es presencial. Es otra manera distinta de hacerla y a mí se me hace un poco raro. Porque falta algo fundamental en el patrimonio, que es la emoción insustituible que generan los elementos patrimoniales cuando los tenemos ante nuestra vista en un yacimiento arqueológico, en un museo o en un laboratorio de restauración. Me alegra mucho que la Comunidad de Madrid se quiera incorporar de manera, espero que de manera permanente, a las actividades de la Semana de la Ciencia con un tema tan actual, como ha puesto de relieve la directora general, como es
el patrimonio cultural y su cuidado. Hay un pequeño desfase. Arqueología, arquitectura y restauración conforman el núcleo sólido de la ciencia del patrimonio. Quizá también, si fueran bienes no arqueológicos, habría que integrar la historia del arte, evidentemente. Pero yo me voy a ceñir a la propuesta que nos hacen en esta mesa. Principalmente son el núcleo sólido si vamos a tratar de bienes de naturaleza arqueológica. Sin embargo, hoy en día, y esto quiero dejarlo patente, están acompañadas, como si se tratara de unos satélites, de otras ciencias del ámbito experimental y tecnológico, como la biología, la física, la química, la medicina, la ingeniería, la geología, etcétera, que contribuyen a buscar una solución a muchos de los interrogantes más cruciales que estas ciencias nucleares presentan y les presentan en demanda. Este conjunto ha venido a integrarse como las ciencias arqueométricas o la arqueometría, que no tienen como eje fundamental los estudios patrimoniales, pero sus aportaciones hoy en día son imprescindibles para el avance del conocimiento de las ciencias del patrimonio. Veamos, por ejemplo, lo que ha sucedido con la genética, que ha revolucionado el conocimiento de las poblaciones antiguas, o lo que ha sucedido en la restauración con la inserción de los láseres o otros equipos de tecnología innovadora. Sin ellas, hoy caminaríamos con una venda en nuestros ojos. Incluso puede decirse que nos abren un espacio de conocimiento más allá de nuestros propios ojos. Sin su contribución, nuestros proyectos estarían varados en lo que ya ha puesto de relieve la directora general, el anticuarismo historicista de siglos pasados. Este espacio, y voy a llamarlo en referencia a las películas de estrellas, en este espacio interestelar, más allá de nuestra vista, es en el que hay que transitar en el siglo XXI. Y hay que hacerlo de la mano de esta interdisciplinaridad colaborativa y compartiendo responsabilidades. Sin ello, no seremos nada. Y nada va a avanzar nuestra ciencia del patrimonio si no contamos y lo hacemos de manera conjunta. En nuestro laboratorio de la Universidad Autónoma intentamos insertar todas estas ciencias experimentales en el núcleo de las ciencias del patrimonio. Voy a poner de relieve tres aspectos que me parecen a mí importantes y luego voy a enseñaros a través de unas imágenes dos ejemplos, uno muy positivo y otro muy negativo, sobre la colaboración de estas tres ciencias que forman, en palabras de la directora general, el núcleo de las ciencias del patrimonio. El primer aspecto es, partimos de competencias diversas versus responsabilidades compartidas. Este es un dilema importante. ¿Es una entelequia? Yo me la hago y creo que la pregunta se la pueden hacer todos los que trabajamos. ¿Esto es una entelequia o es un propósito de buenas prácticas? En primer lugar, partimos de ciencias con competencias científicas y profesionales propias y distintas que pueden y deben ser respetadas, pero que también deben de ser articuladas en un mismo proyecto con un fin principal del cuidado del patrimonio. Aportar lo mejor de cada ciencia para hacer posible este objetivo debe ser y debe convertirse en el único método de trabajo posible. Y lo digo siendo una persona que habitualmente trabaja mucho con metodologías muy estrictas, ¿no? Arquitectura y arqueología son ciencias, ya lo hemos oído en las palabras de la directora general, bien consolidadas desde hace por lo menos 2 siglos, con un núcleo teórico, metodológico y de competencias profesionales reconocidas desde hace tiempo y ejercitadas en la actualidad. Yo me alegro mucho, en mi papel de restaurador, que se quiera incorporar en este mismo núcleo de la restauración y con ello que se haga desde una práctica colegiada. Y entiendo con esta palabra latina de collegium que todo el mundo y mis asistentes lo entenderán perfectamente. Y no desde la consideración de primus inter pares con lo que se ha venido practicando desde hace mucho tiempo, tanto desde la arqueología como de la arquitectura. Yo me considero un evangélico desde hace años de que la restauración se inserte en los proyectos arqueológicos. Creo que otros también lo pueden hacer desde otro campo. Este es el núcleo colegiado a la hora del ejercicio práctico y hacerlo, como he dicho, de manera colegiada. El segundo aspecto es la fragilidad y la vulnerabilidad de los bienes arqueológicos, que obliga a tomar decisiones responsables y no a quedarse en un mero debate o controversia de competencias. Cuanto más frágil es un bien, y los bienes arqueológicos lo son mucho,
más necesario es el ejercicio colaborativo. Los que trabajamos desde estas ciencias tenemos una única e inaplazable responsabilidad en el cuidado patrimonial desde el ejercicio de las propias competencias de cada ciencia. Y esta es una responsabilidad compartida que debe de conducir a una actuación compartida en el cuidado del patrimonio cultural. El segundo aspecto al que quiero hacer relación, que también lo mencionaba la directora general, es el valor del patrimonio en el aprendizaje. Esto que yo he denominado responsabilidad compartida tiene que ser aprendido. Es un objetivo que requiere aprendizaje. Hay que educar para saber compartir responsabilidades en el patrimonio cultural. Este, sin duda, es el punto de partida. Si no, hay muy poco que hacer después. Es la responsabilidad, evidentemente, de personas como yo y que está inserta en las universidades, en sus facultades, en sus escuelas, etc. Aquí las experiencias son muy variadas y cada uno varía de la propia experiencia en cada facultad, en cada universidad e incluso en cada territorio. Y no hay una posición homogénea. Formar en el conocimiento más que en la creación. Y no digo que la creación no sea importante, es fundamental. Cualquier persona que se matricula en una facultad de Bellas Artes sabe que va a ser fundamentalmente un creador, incluso una persona que se matricula en una facultad o en una escuela superior de arquitectura. Cómo obtener el conocimiento, cómo transferirlo a la sociedad, es un principio básico de aquellos que tenemos la obligación de formar a los jóvenes que en poco tiempo tendrán que asumir el mando de estos proyectos patrimoniales. Eso es ineludible, el paso del tiempo no va a perdonar. Aprender a compartir y enseñar a cómo hay que compartir las competencias del patrimonio es fundamental desde el punto de vista académico. Nadie nace aprendido. Es un camino necesario, imprescindible, en el que se debe acompañar a los alumnos a que sean buenos profesionales. El tercer aspecto es la práctica colaborativa en estas responsabilidades desde una posición similar. Lo he dejado antes bien claro. Esto no es una cosa de primus inter pares, es una cosa de un colegium con tres patas. Por esto, la ciencia del patrimonio requieren hoy, más que nada, la obligada tutorización de la administración competente en aquellos proyectos que potencia y en aquellos que controla. Es quien por ley tiene la competencia en el control de todos los proyectos y creo que debe ejercerla. Yo voy a enseñar un caso donde creo que no se ha hecho. Exigir que cada proyecto se lleve a término con responsabilidades compartidas, aunque se haga, por supuesto, respetando las competencias propias y modulando las singularidades, es algo ineludible. Y es algo que compete más a la administración que a un profesor de universidad que trabaje en un proyecto, como en mi caso, ¿no? Y espero, al hilo de lo que ha dicho la directora general, y que yo ya conocía como vocal del anterior mandato en el Consejo de Patrimonio Regional, que esto pueda llevarse a cabo y se traslade a la nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, al reglamento que se ejecute para la buena práctica en esta ley. Si no, me temo que pueden ser solamente unas buenas intenciones de profesores de universidad o de otros profesionales. Y el último aspecto es evaluar la práctica de estos principios. Todos tenemos que estar acostumbrados a que nos evalúen el trabajo que hacemos y a que nos evalúen cómo lo hacemos. Por ello, lo mejor es sustentar mi experiencia con dos proyectos que os voy a enseñar de manera muy rápida. El proyecto del Cerro del Castillo de Bernardo, que es un yacimiento tardoantiguo, con un descubrimiento y una investigación interesante, y el yacimiento visigodo, en el que actualmente se trabaja, dirigido por algunos profesores, por otros profesores de la Universidad Autónoma, y donde yo participo pues dentro de esa especie de satélites que tienen que ver con el trabajo. ¿Cómo se han articulado las responsabilidades? ¿Cómo se han hecho esta competencia y estas competencias y cómo se han desarrollado colaborativamente? Ese es el objetivo de enseñaros en un par de minutos lo que esta práctica y experiencia en ambos proyectos. Espero que lo podáis ver. El primero
es el proyecto del Cerro del Castillo de Bernardos. En este caso, tengo que deciros que es una mala experiencia de responsabilidades compartidas. Nosotros hicimos un trabajo donde sí compartimos experiencias y muy constantes entre la arqueología y la restauración, formando a alumnos, interviniendo de manera preventiva, haciendo una investigación en la que los alumnos participaran. Ahí veis un par de imágenes donde los alumnos están haciendo trabajos de conservación preventiva. O en este caso, y nos ha servido, esto es del año pasado, del 2019, donde el mismo yacimiento sirve para formar alumnos de máster en el ejercicio del estudio de patologías en un yacimiento arqueológico. Como veis, el resultado en la imagen de abajo es muy bueno cuando se ejecuta con un trabajo compartido. Sin embargo, no todo fueron cosas muy positivas. Yo lo he dicho que es un yacimiento donde las cosas fueron muy mal en cuanto a la relación con la arquitectura. Los 3 proyectos de arquitectura que se ejecutaron en el yacimiento, 2 ejecutados y 2 no aprobados, en ellos jamás se contó, y así se hizo por la decisión de los arquitectos, con la opinión de los arqueólogos, ni de la información que nosotros habíamos recuperado. Ahí os pongo imágenes de la topografía del yacimiento. Ni siquiera en estos proyectos se nos pidió, en el 2018 y en el 2019, que les diéramos la topografía. Hasta ese punto. Y ha habido profesores de universidad muy reputados, arquitectos, que ni siquiera nos han preguntado a otros de otra universidad, no arquitectos, qué habíamos hecho en el yacimiento. Por tanto, esto ha sido un desastre y se ha consolidado porque, evidentemente, la Administración no ha aprobado ningún proyecto, la Administración que lo encarga, la Administración que no aprueba los proyectos. El segundo ejemplo es un ejemplo muy positivo de la experiencia de la responsabilidad compartida, y es el proyecto de la Ermita del Rebollán en el Boalo, que financia la Comunidad de Madrid, la Universidad Autónoma a través de la Fundación y también el Ayuntamiento del Boalo. Se ha realizado un trabajo, además, donde se han insertado alumnos junto a voluntarios, un trabajo de colaboración extraordinario, como veis aquí, y donde se hace de manera muy positiva el trabajo de aprendizaje y de formación en el propio lugar para el ejercicio de esas competencias compartidas, tanto en arqueología, como veis ahí, como en restauración, que veis en estas imágenes, tanto en el yacimiento como en la imagen de abajo, con los objetos patrimoniales que salen del yacimiento y se restauran en nuestro laboratorio. Y solamente me quedaría felicitar a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Patrimonio, por haber programado estas mesas redondas que sin duda van a suscitar un debate interesante sobre algo tan importante como es las ciencias del patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Creo que estamos todos de acuerdo en que ha hecho un análisis breve, conciso, muy constructivo sobre esta responsabilidad, estas actuaciones compartidas entre las disciplinas, que también se ha hecho desde un punto de vista crítico, lo cual creo que es bueno. A continuación, nos va a impartir la ponencia Nieves Montero Arranz. Nieves es arquitecta por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha ostentado diferentes puestos desde 1989, año en que accedió por oposición a un puesto de arquitecto jefe de la Unidad Técnica de Soria, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Después ha ostentado otros diferentes puestos dentro del Ministerio de Educación y Ciencia y en 1995 fue transferida a la Comunidad de Madrid como jefe de servicio de centros y enseñanza de la Dirección General de Universidades. Posteriormente ha ocupado cargos de responsabilidad dentro de esta administración como jefe de área de obra nueva en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. De 2007 a 2009 ha sido subdirectora general de calificaciones y subvenciones de esta Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. De 2009 a 2014 fue subdirectora general de Arquitectura de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Y en 2014, a partir de 2014, ha trabajado dentro de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha sido una magnífica compañera y se ha jubilado hace muy poquito tiempo. Ha centrado su trabajo, lógicamente, en el patrimonio cultural, gestionando y coordinando intervenciones
en el patrimonio cultural inmueble de la Comunidad de Madrid y representando a esta comunidad asimismo en jurados de concursos arquitectónicos, en comisiones locales de patrimonio, incluidas la de Madrid. Nieves, te doy la palabra. Me gustaría que nos ejemplificases a través de tu punto de vista de arquitecta este concepto de multidisciplinariedad del que estamos hablando en las intervenciones sobre patrimonio cultural en las que has podido participar dentro de tu trabajo en la administración y cómo se han relacionado en ellas estas disciplinas científicas de arquitectura, arqueología y restauración. Tienes la palabra, Nieves. Perdonar, es que creía que me estabais oyendo, son cosas de este sistema. Bueno, pues había empezado diciendo que, bueno, saludando a todos, buenos días a todos los asistentes, a todos los componentes de la mesa, y es un placer estar en esta Semana de la Ciencia. Bueno, yo empezaba con una pregunta que nos hacían casi siempre en la Escuela de Arquitectura, que la definición, ¿qué es arquitectura? Según la Real Academia, la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Existen otras definiciones en las que vinculan la arquitectura tanto con el arte como la ciencia. Vitruvio dice que la arquitectura es una ciencia derivada de muchas otras ciencias y adornada con muchos y variados aprendizajes, con la ayuda de la cual se forma un juicio de esas obras que son el resultado de otras artes. Para la mayoría de los autores, la arquitectura es la suma de arte y de ciencia. También Viollet-le-Duc tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es que la arquitectura es el arte de construir. Se compone de dos partes, la teoría y la práctica. La teoría comprende el arte propiamente dicho, las reglas sugeridas por el gusto, derivadas de la tradición, y la ciencia, que se funda sobre fórmulas constantes y absolutas. La práctica es la aplicación de la teoría a las necesidades, es la práctica la que pliega el arte y la ciencia a la naturaleza de los materiales, al clima, a las costumbres de una época, a las necesidades de un periodo. Voy a compartir, a ver si puedo, un minuto, perdonar, voy a intentar compartir pantalla. Aquí está. Lo veis bien todos, ¿no? Como ya ha dicho la directora general, ha definido muy bien lo que es el patrimonio cultural. Para mí el patrimonio es una riqueza que forma parte de una colectividad como testimonio muy significativo de materiales e inmateriales legados por el hombre a lo largo de su existencia y que reconocemos, valoramos y deseamos conservar. También, asimismo, el patrimonio cultural arquitectónico está formado por monumentos, edificios, jardines, conjuntos históricos, espacios construidos por el hombre para un fin determinado, como pueden ser los puentes, las fuentes, los abrevaderos, etc. Todo ello, eso es un reflejo de un pasado, una historia, una tradición que hay que conservar para las futuras generaciones. El patrimonio, el significado y la importancia de este patrimonio no reside en la materia que la constituye, sino en el contenido expresivo que logra comunicar. La conservación del patrimonio nos lleva a la necesidad de la investigación sobre él desde una perspectiva interdisciplinar, que no supone solo la intervención de distintos profesionales de distintas formaciones y experiencias con distintos puntos de vista y con aplicaciones metodológicas diversas, sino a una concepción unitaria cuyo fin sea identificar los valores inherentes y buscar los medios para preservarlos. La multidisciplinariedad, esta palabra que últimamente se usa tanto, es un requisito para un estudio completo, aparece ya en la Carta de Atenas de 1931, aunque el tipo de documentación e investigación ha evolucionado a lo largo de los años, tanto con los avances propios de las distintas disciplinas. Igualmente se consideraba desde entonces la idea de que el monumento en sí mismo es un documento que puede ser leído. Muchas veces se dice que los edificios hablan.
La permanencia en el tiempo de un bien cultural de carácter arquitectónico depende inevitablemente de los materiales que lo componen. Por lo tanto, el conocimiento de estos es imprescindible, no solamente para las tareas de conservación y restauración, sino también para una correcta y profunda comprensión del bien. Las huellas de los distintos procesos constructivos y de las transformaciones que ha llevado este bien, de las formas de trabajo, de los usos, constituye parte del patrimonio que pretende conservar a la hora de plantear un proyecto de restauración. El respeto de las diversas épocas de la construcción también está ya presente en 1931 y se reitera en todos los documentos hasta la actualidad. Se han definido distintos criterios y principios a aplicar en las intervenciones: la realización de un estudio, una documentación previa del edificio, la conservación del mismo, a merced a una mínima intervención y a la distinguibilidad de la intervención respecto a las partes antiguas. Estos principios se ampliaron sucesivamente a lo largo de los años, pues como evitar las restituciones integrales, realizar la anastilosis, respetar las diversas épocas históricas, mantener el edificio en uso, emplear una metodología multidisciplinar otra vez, integrar la intervención dentro del respeto de la distinguibilidad, dotar de una función útil al edificio y que sea compatible con sus valores, tener en cuenta el papel de la sociedad y del turismo y la puesta en valor del patrimonio para su conocimiento, implicar a la sociedad en la intervención, defender la investigación científica, la formación, la participación social y la información, y emplear los materiales y técnicas y oficios tradicionales arquitectónicos. Los materiales de la construcción, las técnicas actuales y los medios auxiliares científicos e informáticos desarrollados en estos últimos años generan una transformación en la conservación del patrimonio. Asimismo, la capacidad de estrechar relación entre campos del saber diferentes como son la química, la ciencia de los materiales, la arquitectura, la restauración, la conservación, la arqueología, la historia del arte, hace que los diferentes conocimientos encuentren la oportunidad de vincularse, de integrarse y de renovarse entre sí. Los criterios actuales en el ámbito de la conservación del patrimonio arquitectónico demandan, como una fase previa a la ejecución de cualquier intervención, disponer de un estudio exhaustivo de documentación gráfica y documental, de análisis del edificio, incluyendo el estudio estratigráfico de paramentos y fábricas, en algunos casos sondeos arqueológicos previos. También se analizan los aspectos constructivos de los materiales junto con las patologías que les afectan y sus causas. En tal sentido, tanto el historiador, el arqueólogo como otras profesiones tienen un papel fundamental en la etapa previa del proyecto de restauración, ya que la investigación histórica relacionada a la restauración de los monumentos debe de estar siempre orientada como ayuda a las decisiones del diseño y restauración. De esta manera, la investigación arqueológica formaría parte del proceso de una restauración. Primero debe excavar el arqueólogo, antes de que el arquitecto intervenga, no como dice Joaquín. Yo creo que es muy importante esta fase, ajustándose a las necesidades del edificio o del bien arquitectónico. Hay que definir el proyecto y con dos finalidades principales: que no se destruyan los restos arqueológicos sin documentarlos previamente y reconocer los restos que ayuden a la comprensión de las infraestructuras del monumento. La arqueología de la arquitectura, que últimamente se habla mucho de ella, se entiende como la lectura y el estudio con metodología arqueológica de la arquitectura, junto con la arquitectura de la arqueología, que es el estudio arquitectónico de los restos arqueológicos, tienen un objetivo final: el de entender y explicar un edificio o monumento a partir de los restos de que él se conservan. Para ir concluyendo, pues son muy pocos los profesionales, yo creo, que no asumen que ciertas actuaciones arquitectónicas es necesaria en el área de la restauración y la conservación, es necesaria la participación de otras disciplinas, sobre todo en aquellos casos en que se actúa directamente sobre un bien patrimonial como una oportunidad de enriquecimiento científico, tanto del proyecto de actuación como del desarrollo y resultado del final de la intervención. La colaboración entre las distintas disciplinas profesionales que intervienen en la conservación del bien ha demostrado que la aportación al proceso es fundamental, y no solo en fase de intervención, sino también en la elaboración del proyecto arquitectónico.
Por tanto, los profesionales que se integran en el equipo técnico de un proyecto como una pieza más del engranaje del proceso arquitectónico, arqueólogos, geólogos, restauradores, urbanistas, delineantes o documentalistas, colaboran eficazmente a la calidad, la gestión y la eficacia del diseño de dicho proyecto. También es muy importante y hay que destacar que la administración es uno de los pilares que promueven la colaboración entre las distintas disciplinas, ya sea a través de su propia gestión de las intervenciones, gestión y coordinación de las intervenciones en las que participa, como desde la propia legislatura. También habría que añadir que la difusión de todas las actuaciones eso es muy importante y que aporta como que me gustaría decir, porque es muy importante para las generaciones futuras. Bueno, voy a poner unos ejemplos de actuaciones que hemos venido desarrollando de la Dirección General, en las cuales hemos coordinado y en las que no tenemos, en este caso, no como en el caso de Joaquín, todas han sido unas intervenciones en las que la colaboración interdisciplinar ha sido muy importante. Empiezo con este monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias de Pelayos de la Presa. Es un monasterio cistercense en el que fue propiedad de un arquitecto y que más tarde pasó a formar parte o por cesión de una fundación municipal. Venimos actuando desde la Dirección General desde hace muchísimos años, creo que desde el 2005. El edificio estaba prácticamente colapsado, se habían derruido todas las cubiertas. Esta es la planta del edificio, es un monasterio cisterciense. A la hora de intervenir, bueno, se hizo primero un estudio previo arqueológico. A la hora de intervenir, este es el antes y el después de la SIDE, se realizó el estudio arqueológico, desbroce, limpieza, se quitaron todos los restos que estaban a lo largo de todo el edificio y se hizo una labor por parte de los arqueólogos de catalogación, de inventariado de las piezas y que iban encontrando. Esta es en el momento en que se estaban restaurando los muros. Aquí se está realizando las cimbras para hacer una anastilosis de los arcos con las piezas que se encontraban derivados de los escombros y con ayuda de los arqueólogos y los restauradores, ya que faltaban algunas piezas y fue muy importante la ayuda de los restauradores a la hora de realizar estos arcos. Esto es el estado de las naves del monasterio cuando entramos en actuación y este es el estado una vez hecha la recuperación del espacio como ha quedado. Estos son los estados previo y una vez restaurado, como veis. Este es el sistema, o el espacio en el que se apilaron y se inventariaron todas las piezas que salieron de los escombros, los que los arqueólogos han hecho unas fichas y las han identificado. Y esta es, por último, la fachada barroca de la iglesia del monasterio, en las que próximamente haremos una actuación porque tiene unos problemas, está a punto de colapsar. En esta actuación volvemos a contar con la figura del arqueólogo y los restauradores para realizar la obra. Paso a contar otro ejemplo en el que también es muy importante la labor de otras profesiones. Esta es la iglesia parroquial de Santa María la Blanca en Canillejas, en Madrid, una obra en la que en principio íbamos a hacer solamente una actuación de las cubiertas porque se encontraban en muy mal estado. Se levantaron las cubiertas, los tejados y esto es como estaban las cubiertas que se repararon, pero la sorpresa fue que al levantar los falsos techos de yeso, los falsos yesos y cañizos, nos empezaron a aparecer unos restos de una armadura que estaban debajo. Se limpió, se quitaron todos los yesos, se contó con la colaboración de los distintos restauradores. Aquí aparecen imágenes de lo que apareció debajo de los yesos. Aquí empieza la tracería de la armadura del siglo XV, en la que aparecieron
pues una serie de elementos, de hojas, de flores, de estrellas de 8 puntas, en la que se tuvo que hacer una labor de restauración muy importante. Aquí está ya puesta a la luz todo lo que se recubría con el falso techo, y a la vez aparecieron unas cornisas de esta tracería que, si veis, aquí está un esgrafiado que también se recuperó, y tuvimos que contar con unos restauradores que eran para este trabajo, igual que para la limpieza de todos los tableros de madera que estaban recubiertos con bisturí. Este es el levantamiento que se hizo de la techumbre de madera una vez quitados los yesos y recuperados toda la carpintería de lazo. Aquí veis, es un trabajo, la verdad que fue un trabajo muy emocionante, porque nunca nos esperábamos que apareciera debajo de esos yesos, de esas cubiertas falsas, esta cubierta tan interesante, en la que desde luego participaron un montón de disciplinas y desde el punto de vista científico también. Otra actuación que me parece muy importante y que se va a realizar, o se está empezando a realizar la recuperación, es la Casa del Bosque en Buitrago de Lozoya. Es un pabellón de caza del siglo XVI. Entonces, los primeros trabajos que se han hecho han sido unas talas de árboles que ocupaban todos los espacios de los jardines delanteros del edificio, como trabajo previo. Y luego se ha contado con el trabajo de un arqueólogo para, una vez levantado, desbrozado, limpiado todos los restos que había, hiciera todo el estudio tanto de las piezas que se han ido encontrando, como de los distintos paramentos con sus acabados, y la recuperación del jardín histórico que se encontraba en esta zona. Este es el edificio, como veis, aquí hay una fuente, el jardín estaba aquí delante y está en un estado prácticamente de ruinas. Este palacete fue muy importante y está diseñado como un palacete al estilo de los paladianos del siglo XVI que hay en el Véneto. Y esta es otra fotografía de cómo se encuentra, una vez limpio, desbrozado, porque todo esto estaba lleno de árboles. Otra imagen. Este es un detalle. Tiene un tambor muy importante que tenía una cúpula que en este momento ha colapsado y no tenemos restos de ella, pero lo que vamos a hacer es consolidar todo el tambor para... Aquí está la cúpula. Es una pena. Estarán los restos que quedan de la cúpula, que esto relativamente se ha colapsado hace poco. Nuestra intención es recuperar todo esto. Aquí están las partes de los paramentos que quedan y que se van a hacer unos estudios para intentar recuperar todo lo que se pueda y restaurar. Y bueno, este es uno de los trabajos que siento haberme ido y no poder acabar, porque me parece un trabajo muy interesante. También traigo otro ejemplo en el que es muy importante la labor de las restauraciones en sus distintas disciplinas. Se recuperó la escuela, el claustro de profesores de la Escuela de Minas, con una serie de restauraciones ya de pinturas, suelos, la cerrajería de las escaleras, que era muy importante, así como las maderas, que estaban todas en un estado muy deplorable, y los estucados y los papeles pintados de estos accesos. No sé si tengo tiempo para hablar, que también podemos, bueno, lo siento, solo comentar que este puente, aquí la labor de los arqueólogos y los restauradores ha sido muy importante, dado que ha salido a relucir un molino que formaba parte de este puente, y que os enseño las fotos del estado final y el estado inicial. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Nieves. Destacar esa visión integral que nos has proporcionado de la colaboración desde las primeras fases de los proyectos de estas disciplinas. Destacar la importancia de la coordinación, que habitualmente y en nuestros proyectos, lógicamente, es parte del trabajo de la Administración. Y agradecer estos ejemplos tan claros, ¿no? y tan bonitos que nos has aportado. A continuación va a intervenir Miguel Ángel López Marcos. Es arqueólogo, restaurador,
Es freelance, especialista en musealización de yacimientos arqueológicos desde 1987. Tiene experiencia en más de 60 yacimientos dentro y fuera de España. Es miembro de diversas instituciones vinculadas con el patrimonio, ICOM, ICOMOS. Ha dirigido o ejecutado numerosas intervenciones de excavación y restauración en España, Italia, Marruecos o en Egipto, donde es responsable de la reconstrucción de la estatuaria colosal del templo funerario de Amenhotep III, los colosos de Memnón. Se ha especializado en arqueología de la arquitectura desde un punto de vista de la construcción y ha publicado diversos artículos en series de arqueología del CSIC. Ha publicado artículos sobre musealización de yacimientos visitables, como el publicado en las 8ª Jornadas de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid, sobre criterios de conservación en la exhibición de yacimientos arqueológicos, o en la revista Patina de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Miguel Ángel, muéstranos por favor esa visión práctica de tus 30 años de experiencia en la alianza de estas 3 disciplinas científicas, y sobre todo de las 2 que suponen tu marco de trabajo y formación, arqueología y restauración, con estos ejemplos prácticos en España y en el extranjero. Tienes la palabra, Miguel Ángel. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu amable presentación, y a la Dirección General por su invitación a esta mesa redonda que entiendo tan necesaria, y en especial a Lucas, Elena y a Isabel Baquedano. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que ya han pasado 30 años desde que ICOMOS publica en la Carta de Lausana para yacimientos arqueológicos, en su artículo 8, la necesidad de estos equipos multidisciplinares, aunque entiendo que habría que diferenciar entre edificios, monumentos y yacimientos arqueológicos, propiamente dicho. Es evidente que en un edificio debería ser casi sobre todo si hay intervenciones de tipo estructural, el arquitecto el que llevara la voz cantante. En monumentos ya sería un poco más, un poco tierra de nadie, quizás el restaurador tenga algo más que decir, y desde luego en yacimientos arqueológicos sería el arqueólogo el que debería asumir parte del protagonismo, ¿no? Aunque se entiende que, como decía Joaquín, la intervención colegiada es lo mejor en cualquier tipo de estas actuaciones. No obstante, desde el punto de vista de la práctica, es muy difícil que esta multidisciplinariedad, como se dice, sea efectiva, porque tendría que nacer en la administración, y en la administración, a través de, que es la que organiza pues, un poco las intervenciones a través de proyectos, pliegos de condiciones técnicas, etcétera. Y en la administración, pues lo que más hay al cargo de estos pliegos y demás son arquitectos. Si acaso hay algún arquitecto, pero desde luego restauradores, pues no los hay. Y desde luego también habría que intentar que estos intervenciones multidisciplinares se hicieran, como decía también, desde un punto de vista colegiado, y no una colaboración, digamos, a la carta, que es lo que se hace muchas veces, ¿no? Por ejemplo, pues coger un informe de un arqueólogo y entonces escoger, pues esto si lo cojo, esto no lo pongo, esto sí, esto tal, sin consultar al propio arqueólogo ni siquiera, ¿no? O sea, el contar con los informes muchas veces tendría que ser algo mucho más activo y colegiado, ¿no? Y bueno, yo lo que como vamos un poco apretados de tiempo, como me decía Carmen, voy a compartir algunas imágenes, voy a poner una docena de ejemplos donde se ven unos ejemplos en casos de alianzas, y otras veces pues no tanto, ya sean desalianzas, pero más que nada pues con la intención de un poco de reflexionar sobre ello y de intentar que esto pues pueda ir cambiando con el tiempo, ¿no? Voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Yo soy novato en estas cosas y no te creas tú que... ¿Así se ve? Creo que sí. Si pones la vista de las diapositivas, ya está. Sí, así está. Bueno, aquí tenemos un caso de alianza. Esta es una piscina romana que apareció en las Burgas de Orense, incluida dentro de una gran obra de ajardinamiento. Incluso se hizo un
un mirador o un graderío para contemplar la ruina arqueológica, que el arquitecto, que era César Portela, pues no supo cómo hacer a ver, me he pasado. No supo y entregó el proyecto así, tal cual, y su plan era, incluso llegó a decir que como mucho se podían pintar los puntales de diferentes colores. Claro, esto evidentemente al Ayuntamiento de Orense no le convencía, y entonces contactó con nosotros para ver qué propuesta podíamos hacer. Yo le dije que lo más fácil era aquí, en espera de que se pudiera expropiar esta vivienda de la parte de atrás y acabar de excavar la piscina romana de las Burgas, hacer un perfil estratigráfico falso. Y para hacer esto, pues contamos con la colaboración de un gran ingeniero y, sin embargo, amigo, Manuel Durán, que nos ayudó a hacer las estructuras metálicas para soportar el empuje lateral, ¿no? Y poder contemplar, pues, la obra de una manera un poco más digna, ¿no? Que no fuera tal y como estaba, como había quedado. Aquí, en este caso, en el Ayuntamiento de Gijón, el proyecto de Tabacalera, donde encontramos un pozo romano muy interesante, porque se había creado un ambiente anaeróbico y entonces se documentó un montón de material de tipo orgánico. Se recuperaron sillas de época romana, sandalias, cubos, diferentes herramientas que habitualmente no aparecen en excavaciones arqueológicas. Y bueno, aquí se está ahora mismo acabando la obra de musealización de todo el edificio, y para ello, pues evidentemente aquí es el arquitecto el que tiene la voz cantante, pero ha contado con la colaboración en este caso, es la directora que es arqueóloga, la directora de Museos de Gijón, Paloma García, que bueno, ha llegado a un entente con discusiones, como decía ella, pero se ha podido hacer una colaboración interesante en este sentido, para poder integrar los restos dentro del propio museo. Aquí vamos a ver una falta de colaboración o que incluso se llega a crear falsos históricos. Más que nada, más que desalianza, es que un poco el arquitecto en este caso va un poco por libre y no consulta y se saltan en ocasiones muchas veces todos los principios de recomendaciones de las cartas internacionales, como es el principio de mínima intervención, o incluso se agarran mucho al principio al principio de que el añadido debe ser claramente diferenciable del original. Y entonces aquí habría que hacer un llamamiento quizás al ICOMOS para que en su propia carta recomiende que debe ser diferenciable, pero no tanto, ¿no? Porque bueno, aquí vemos el puente de la Melgosa, que el original se queda ninguneado un poco por el añadido, o la Torre de Albo en Córcega, que como se encontraron restos de enfoscados, pues se decidió cubrir totalmente, o esta misma, de este recorte de prensa, que es de la semana pasada, de la reforma del Castillo de Ablitas en Navarra, donde se ha intervenido desde un punto de vista un poco agresivo, ¿no? También aquí en la muralla de Talamanca vemos como si se hubiera consultado un restaurador, se hubiera llegado a la conclusión de que hay formas para consolidar el tapial y no sería necesario enfruncharlo de hormigón. O aquí en el Castillo de Matrera, esta intervención un poco dura desde que se ve desde kilómetros de distancia cómo y además otro de los agravantes es que se presente fachada en la reintegración. O el Castillo de las Cumbres de San Bartolomé, donde bueno, el aparejo, aquí también se hace una intervención un poco dura porque se restaura, la restauración debe ser la parte de un todo y no el todo de una parte. Además cuenta con el agravante de que la piedra la cogieron de un muro de piedra seca cercano, que como sabemos desde 2018 la piedra seca es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Nosotros en los yacimientos se usan más bien las tarjas cerámicas. Aquí en el caso de Santa Tecla, que ya fuera en los años 80, se hacían un poco continuas y no han sido, no sé si me hacen señas. Sí, habían sido las tarjas cerámicas continuas, llevaban un poco a error, y entonces nosotros proponemos las discontinuas y con la datación de la fecha de la intervención, ¿no? Como se ha hecho en distintos yacimientos.
Aquí en Rochaforte hicimos una intervención donde se recuperaron parte de la liza y las torres y demás, pero luego en la intervención siguiente del siguiente propuesta, pues se pidió desde la administración una clasificación A1, que es un poco chocante porque normalmente se pide la K7, y al pedir la A1, pues no contaba que fuera un arqueólogo o un restaurador el que más supiera, sino el que tuviera más camiones o más excavadoras, ¿no? Entonces, en esta intervención nueva, pues se llenó todo de gravas, porque claro, había muchos camiones y era lo que se tocaba, pero no se encontró la entrada, ni las torres, y se ninguneó un poco la Torre del Homenaje. En este sentido, también apuntar que las gravas dañan los pavimentos y lo único que hacen es esconder el problema y es lo peor que ha pasado en conservación en los últimos años. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, en el Castro del Viña también, como las gravas que están sobre mallas antihierbas, que las mallas antihierbas no funcionan como tales más que el primer año. Aquí no se ven los hogares ni nada, entonces al final fueron eliminadas y se crearon los pavimentos terrizos, que es una propuesta, entendemos, mucho más autoconservable, porque las gravas hay que tener en cuenta que luego no se pueden mantener porque destrozan las desbrozadoras y son muy difíciles de presentar. Aquí también en el yacimiento de la Cabilda pues se acabaron quitando las gravas porque la colonización de los briofitos era espectacular y se sustituyeron por los pavimentos terrizos. Igual que en la ermita de Valcamino, en el Berrueco, donde se ninguneaban un poco las estructuras con las gravas y acumulaban mucha suciedad. Aquí este yacimiento en el Chao de San Martín, que ha estado también en la prensa, pues bueno, fue ganado el concurso por unos arquitectos paisajistas, pero en el fondo no tuvieron en cuenta la investigación del arqueólogo que llevaba más de 20 años trabajando allí y bueno, lo han tratado como una obra civil, sin tener en cuenta, incluso el ICOMOS pidió la refacción total del proyecto, pero bueno, un proyecto que está aprobado ya sabemos todos en qué acaba, ¿no? Y se han hecho propuestas muy duras de hormigonar el foro, o incluso estas dos viviendas de aquí, que eran tardorromanas, las proponen su eliminación porque la factura es distinta y la han confundido con una restauración antigua, ¿no? Entonces, son intervenciones muy duras que necesitan una revisión profunda. Y por último, poner un caso pues en Egipto, donde los equipos multidisciplinares funcionan de verdad. Aquí tuve la ocasión de colaborar con un montón de disciplinas para hacer la reconstrucción de este es el tercer coloso del Memnón. La cimentación la hacían arquitectos e ingenieros y se contaba con egiptólogos, documentalistas, arqueólogos, etcétera. Aquí vemos el levantamiento del bloque principal, la cabeza de 22 toneladas, el bloque principal de 250 y el andamiaje para realizar la subida de la cabeza. Y aquí, por último, en la Torre Norte, pues otros dos colosos de 120 toneladas que también fueron levantados, que habían caído por un terremoto y aquí vemos diferentes fases del remontaje. Y bueno, y nada más. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Sí. Deja de compartir pantalla, por favor. Sí, estoy, a ver si atino. Bien, finalizadas las intervenciones de los ponentes, vamos a iniciar un turno de debate. No me están viendo ahora, ahora editarán las imágenes. Eso es, gracias. Ahora vamos a iniciar un turno de debate. Los asistentes tendrán oportunidad de formular las preguntas y, entre tanto, nos van llegando. Voy a proponer a nuestros ponentes pues que intervengan. Destacar de la intervención de Miguel, que no lo he hecho, pues esa referencia a las intervenciones colegiadas, esos ejemplos buenos y malos
que sabemos que no todo es perfecto siempre. Y bueno, partimos de que de la crítica entiendo que surge el avance y la importancia de los criterios. Me ha parecido muy importante el sacar ese tema. Sí plantearía a nuestros ponentes, precisamente a partir de la ponencia de Miguel, cómo se producen esos puntos de conflicto y dónde suelen radicar y cómo se pueden resolver. Si alguno de vosotros queréis intervenir al respecto. Nieves creo que quiere hablar. Sí, damos la palabra a Nieves, por favor, compañeros. ¿Me oís, no? Hola, otra vez de nuevo. Vamos, a mí me ha sorprendido un poco lo negativo de la exposición de Miguel Ángel. Yo, desde que he asumido competencias relacionadas con el patrimonio, en mi experiencia y también desde la administración, que hacemos una labor de pues, velar por el patrimonio, siempre hemos tenido en cuenta, además como trabajos previos o estudios previos, en cuenta los estudios realizados por los arqueólogos o por otro profesional que tenga que ver en la actuación en la que vamos a intervenir. Nosotros hemos considerado siempre esos estudios previos a la hora de realizar una intervención, coordinándolos desde la propia administración. El ejemplo de Talamanca, por ejemplo, que sí, que efectivamente es un ejemplo que a nosotros tampoco nos gusta, es un ejemplo antiguo. Ahora mismo estamos actuando en Talamanca, en la muralla de Talamanca, y la actuación no tiene nada que ver con el ejemplo que ha puesto Miguel Ángel. Es verdad que yo creo que últimamente ha cambiado mucho la manera de intervenir en el patrimonio. Desde luego, por nuestra parte, desde la Dirección General, siempre hemos intentado poner en valor el edificio, tener en cuenta todos los profesionales que intervienen a la hora de realizar los estudios previos y a lo largo de la realización de la obra. Y creo que sí que estamos aliados, no estamos unos en contra de otros. ¿Que es verdad que puede mejorar? Por supuesto. ¿Que la administración tiene una labor importante? También. Y también, como decía Joaquín, en las escuelas y en las facultades es una labor importante que habría que considerar el trabajar desde un punto de vista multidisciplinar, pero a la hora de desarrollar los estudios, no solamente que tú luego desarrolles con posgrados, etcétera, todas las especialidades y todo este tipo de lo que estamos hablando. Sí. Vamos, mira, perdona, no, es que, a ver, yo no quiero que se me malinterprete, lo único que quería, claro, con este poco tiempo que tenemos, pues he tenido que concentrar mucho la exposición y demás, pero evidentemente el grado de alianza es mucho mayor que el de desalianza. Claro. Eso en una mesa redonda y abrir un poco el debate, pues he creído que sería bueno también poner algún ejemplo de desencuentros más que de alianzas, pero eso no quiere decir que sea lo que se lleva. Claro, esto hace 20, 30 años desde luego, pero ahora sí. No, ahora la alianza es mucho mayor y he puesto solo unos casos extremos un poco para llamar un poco la atención, pero tampoco sí. Para abrir un poco el debate. Claro. Que todo está hecho, porque si no, pues no existirían este tipo de mesas redondas o de tal, porque todavía queda por hacer, pero evidentemente es mucho mayor la alianza que existe hoy en día que la que existía antes. También es necesaria que se ahonde en la formación, como decía Joaquín, y que desde los programas de estudio y demás, pues se salga ya aprendido, porque muchos de los que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, pues esto nos ha costado un poco de insistir y demás, ¿no? Como ya sabéis todos. Bueno, yo quisiera intervenir, si es posible, para poner de relieve dos cosas de las que se está hablando ahora. Nieves lo ha dicho con mucha claridad y yo lo he entendido siempre así. Hay, evidentemente, por muchos arquitectos, una asunción de los estudios propios. Yo no quiero poner el dedo en la asunción de los estudios que sirven para tomar una decisión sobre un bien patrimonial en su conservación. Quiero poner el énfasis en quién toma la decisión. Ese camino entre la asunción de los estudios, que gracias a Dios yo creo que eso ya es una norma, hay pocos arquitectos. Yo he puesto un ejemplo nefasto, pero ese ejemplo no es la norma. Es un ejemplo que nos ha atañido a los que hemos trabajado en ese yacimiento de Segovia, pero no es la norma, ni mucho menos.
ya se ha asumido absolutamente claro, y sobre todo la administración lo tiene muy claro, que el arquitecto, si es el que va a llevar adelante un proyecto arquitectónico, o porque el yacimiento o el bien requiera fundamentalmente trabajar en las estructuras, etcétera, que la decisión o que esos estudios tengan un valor importante. Me refiero al núcleo y al meollo fundamental, que es, después de que eso está hecho, ¿quién toma la decisión? Yo me he referido claramente, y aquí creo que se ha hecho con mucha claridad por parte de Nieves, hay que hablar de proyectos patrimoniales monumentales de edificios y proyectos en yacimientos arqueológicos. A mí se me ha invitado para que hable como catedrático de arqueología no estoy capacitado para hablar de proyectos monumentales en cuanto a edificios, etcétera. Pero el núcleo de la cuestión es, cuando se ha hecho ya el estudio y se ha visto qué se va a hacer, ¿quién toma la decisión? ¿Cómo se toma la decisión? Porque ese es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es saber quién decide los criterios, finalmente, que se van a introducir después de haber tomado, con todos esos estudios previos, hacerlo de una manera determinada. Y esa manera determinada es una decisión. Y esa decisión es la decisión final que va a incidir sobre la conservación del bien. Y puedo decir, y lo digo con dolor, que en este caso queda un amplio camino de recorrer entre una visión colegiada en la decisión y una visión de primus inter pares. No se puede decir, además de mí, que no tenga amigos arquitectos. Puedo decir que su director de la escuela es amigo mío desde hace muchos años y otros arquitectos. Quiero decir que la práctica que conozco, que creo que muchos conocen, es que el salto entre conjuntar todos los estudios de las áreas nucleares y de las áreas periféricas, como puede ser la geología, los estudios de materiales, etcétera, eso está en una órbita y el núcleo está en otra. Ese salto entre la órbita y el núcleo, a mí me parece que aún queda mucho por recorrer. Yo como profesor trabajo en eso, pero trabajo con los arqueólogos y trabajo con los restauradores. Me gustaría tener la misma sensación y saber que seguramente se hará por muchos profesores en las escuelas, que se trabaja también ahí con los profesionales que se forman en otro campo. Está claro que un biólogo al que se le encargue un estudio, por ejemplo, sobre los enterramientos que salen en una necrópolis donde se esté excavando, ejemplo, por ejemplo, de El Boalo, no va a poner ninguna pega sobre la decisión. Es que la decisión no está en las áreas periféricas, la decisión no está en los satélites, está en los planetas. ¿Quién decide eso? Pues hasta ahora mi experiencia profesional es que no hay una decisión colegiada siempre. Y por eso decía yo, con buen conocimiento, porque me conozco, todo lo que se hizo para tramitar la ley de la Comunidad de Madrid, puesto que fui vocal durante 6 años en el Consejo y trabajé intensamente en ese aspecto, que todas estas cosas hay que traspolarlas a la vida real legal. Y espero que si el Consejo de Patrimonio, a través de los vocales que ahora están en mandato, quiere hacer algo positivo en este campo, que es muy positivo, debe de trabajar en ese sentido, en ver quién toma la decisión final. Porque ese es el meollo de la cuestión. Ahí está el meollo de la cuestión. Yo entiendo claramente que hay experiencias enormemente positivas y experiencias muy negativas. Y siento tremendo dolor de que una de las experiencias de las que he hablado implique a un profesor que enseña en una universidad de la Comunidad de Madrid. Lo digo con inmenso dolor, porque me parece que si esa es su forma de trabajar, no tengo ninguna duda de que vaya a enseñar a sus alumnos a trabajar de otra manera distinta. Por eso, la Administración, que es la competente, como ha dicho Miguel Ángel desde que y cómo se establece claramente las competencias, la Administración tiene un papel de control, de árbitro, y es la que tiene la obligación, si es que realmente quienes están ejerciendo ese trabajo en la Administración lo creen así, de ejercer el control a través de los proyectos que financia, que apoya, que coordina, etc. Porque nos encontraremos con ejemplos elogiosos, pero nos vamos a encontrar con ejemplos nada elogiosos. Y yo, siento mucho decirlo,
mi experiencia profesional en algunos ámbitos ha sido buena, pero en otros reconozco que el dar el cambio entre el primus inter pares y el collegium, perdónenme un poco este símil de carácter latino, pues todavía tiene amplio camino que recorrer. Y ahí el papel fundamental es el de la administración. Porque la administración puede sentar en la misma mesa a los responsables del proyecto de diferentes ciencias del patrimonio y obligarles a tomar una decisión colegiada. Porque si no, sabemos exactamente quién va a tomar la última decisión. Hasta aquí un poco mi intervención. Y me gustaría en la reflexión pensar que de ahora en adelante los alumnos van a aprender de manera seria, los alumnos de todas las facultades, de todas las escuelas que trabajen en ciencias del patrimonio, de cualquier área, a que las decisiones son colegiadas. Compañeros, os quería comentar, ya nos están entrando algunas preguntas. Si quiere, Nieves, por favor, sí, solo quería argumentar. decir que en mi experiencia en la Dirección General, desde luego, hemos hecho e intentado realizar esa labor de coordinación de todos los integrantes a la hora en un proyecto a la hora de tomar decisiones hacia una intervención. Es lo que te quería decir, por lo menos en mi experiencia. Lo sé perfectamente. Yo no hablo por ti ni por la Comunidad de Madrid. Claro, igual que yo con los ejemplos que puse antes, que tampoco sí, yo sé que hay eran un poco extremos. Y además, por ejemplo, quería llamar la atención también, por ejemplo, como en la intervención del Chao de San Martín, pues que eran unos arquitectos paisajistas. O sea, que no todo el mundo tiene la formación. Hay arquitectos que saben mucho de restauración, pero hay otros que no saben nada. Yo lo siento mucho. A mí, si me dan un papel para restaurar, yo no tengo ni idea. No lo voy a restaurar. Porque no es mi formación. Y eso muchas veces no pasa con ciertas disciplinas. Entonces, bueno, pues esto yo, total, un yacimiento que más da. Pues no, pues tienes que saber de restauración y tienes que tener esa sensibilidad y esa formación. Y por eso lo quería también apuntar en ese ejemplo concreto. Pero no es lo normal. No os sintáis nadie ofendido porque yo no he querido más que sacar cosas que, bueno, que están ahí. No es lo normal, pero está ahí. Es que está un yacimiento ahí ahora mismo en el aire, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre eso, creo. Bien, agradeceros las aportaciones. Introducir también el tema para los asistentes que toda esta jornada se va a grabar y quedará colgada en la web de la Comunidad de Madrid de la Dirección General de Patrimonio Cultural para quien desee verlo en otras ocasiones o si queréis comentarlo a gente que pueda estar interesada. Voy a plantear algunas de las preguntas que nos realizan los asistentes. Una de ellas, Pilar, agradece a los ponentes la visión presentada y el gran esfuerzo de trabajo en las disciplinas. La pregunta es conocer en qué momento debe comenzar la colaboración de las distintas disciplinas para llevar a buen puerto los trabajos de conservación y restauración de los proyectos que se ponen en práctica y cómo deberían distribuirse las responsabilidades a continuación. Esta pregunta viene vinculada a la síntesis de todas las intervenciones. ¿Quién de vosotros quiere, por favor? Joaquín, adelante. Yo creo que, como pregunta la asistente, el momento, posiblemente en un principio, en las etapas iniciales del proyecto, estas competencias particulares estén trabajando por su cuenta. Un arqueólogo está excavando el yacimiento en el primer momento, unos restauradores están colaborando en el yacimiento de manera constante en la conservación in situ y seguramente hasta un segundo nivel no se va a incorporar un arquitecto cuando se va a hacer o va a sacar adelante la administración o quien sea ese proyecto de restauración definitiva. Muchas veces un yacimiento arqueológico está en este tránsito 10 años hasta que haya que tomar una decisión sobre su conservación final. Pero evidentemente cuando se llega a esa conservación, a ese momento donde los informes de quien ha investigado, el conocimiento científico, el conocimiento sobre los materiales y su conservación en cada caso, pues hay que tomar una decisión sobre qué se va a hacer y cómo se va a llegar al final, porque de esa decisión depende de que ese bien y eso que se ha invertido en ese bien, en su conocimiento, se transporte a la sociedad. Solo va a hacer ese salto final el que haga posible que todos esos bienes y sus investigaciones impliquen una mejor conservación. Trabajar en esa conservación
en el futuro de los bienes patrimoniales es el objetivo final. Y yo pienso que ese objetivo final se consigue mejor de una manera colegiada, y creo que todos los que estamos aquí lo pensamos, que de una manera primus inter pares. Bueno, en el caso de una intervención en un bien arquitectónico, una vez que se decide hacer esa intervención, el propio profesional, el arquitecto en este caso, si se encarga un arquitecto, tendría que contar, como bien dice Joaquín, dependiendo qué tipo de edificio o qué tipo de bien es en el que va a actuar, tendría que contar previamente a tomar decisiones pues con arqueólogos, restauradores, etcétera, para una vez que se tenga todo estudiado todo el edificio o todo el bien, tomar una serie de decisiones, en mi caso, conjuntamente siempre. Gracias a los dos. Tenemos ya algunas preguntas más. Una de ellas, bueno, la comento. Gracias por la visión sobre el patrimonio que habéis aportado. Nos piden que se actualice la denominación que hoy en día se determina, se da a la conservación-restauración, al conservador-restaurador. Hoy en día un titulador superior en restauración es un profesional de la hostelería. Por favor, cambien y actualicen estos términos en conservación-restauración. ¿Quién quiere hacer algún comentario en relación a esta pregunta? Joaquín, gracias. No tienes el micro, por favor, Joaquín. El micro, Joaquín. La pregunta de la persona asistente tiene su miga y es difícil de responder. Yo sobre esto tengo una posición clara que conocen todos los directores de las escuelas con los que he hablado. Nosotros en nuestro país tenemos una formación dual de la restauración, que es la real. Formamos a través de las escuelas y formamos a través de las facultades de Bellas Artes. Ese es un mal principio. Ese es un principio nefasto para la profesión. Y de ahí arrancan todos los problemas. De ahí arrancan todos los problemas. ¿Qué pasa con la arqueología y qué pasa con la arquitectura? Desde hace 200 años, uno aprende arqueología en una facultad y uno aprende arquitectura en una escuela. Sin embargo, nosotros no tenemos resuelto eso, no tenemos resuelta la unicidad formativa en restauración. Yo, para que la gente entienda que que tengo partes en diferentes sitios, yo me formé en la Escuela de Restauración y soy profesor de una universidad. Y sin embargo, creo que hay que hacer un esfuerzo enorme entre las escuelas y las facultades para crear una unicidad formativa. Porque sin duda, y estoy totalmente convencido, todos los problemas de la inserción laboral al nivel que quieren muchos restauradores y que sin duda están formados para ejercerlo, no se va a conseguir nunca mientras no haya unicidad formativa, mientras solamente exista una forma de formar a los alumnos. Y no puedo decir mucho más. Yo he hecho todo lo posible que ha estado en mi mano, todo lo posible, para que se busque un entente entre los dos ámbitos. Y además lo digo con toda claridad, de que en mi universidad no hay restauración ni hay arquitectura. Por tanto, no soy parte en el problema. Sin embargo, he impartido lecciones y conferencias en la escuela e he impartido lecciones en los cursos de doctorado de la Facultad de Bellas Artes y en otras universidades. Y veo que el problema radica ahí. El comienzo de la solución del problema radicaría ahí. Luego habría que dar otros pasos distintos en cuanto a la cualificación profesional, etcétera, que ya compete a otras administraciones que no son las patrimoniales, como son el Ministerio de Trabajo, etcétera, 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 donde haya competencias, habilitaciones. Yo ahí lo dejo, pero yo solamente quiero hablar del ámbito en el que trabajo. Creo que sería enormemente positivo que tuviéramos una unicidad formativa. Y aquí en la Comunidad de Madrid sucede, pero sucede en Barcelona, sucede en otros sitios, sucede en Asturias, sucede en otros muchos sitios donde tenemos escuelas de arquitectura, escuelas de Bellas Artes donde se imparten estudios de restauración y tenemos escuelas. Y eso no ayuda, ¿eh? No ayuda nada. Yo lo he explicado muchas veces. Yo no soy la persona que necesito esa ayuda. La necesitan los profesionales que salen de las escuelas y de las facultades, porque además les afecta a todos.
porque evidentemente hay algo que sucede en la realidad, y es que cuando hay que igualar el nivel, la administración no iguala el nivel por arriba, iguala el nivel por abajo. Y yo creo que eso solamente es el principio de la solución. Quiero decir que no es la solución definitiva, pero a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo enorme en el país que no nos compete a nosotros, compete al Ministerio de Educación, ni siquiera al Ministerio de Universidades, compete al Ministerio de Educación organizar eso sin quitar competencias a nadie, intentar crear una vía donde se confluya en una serie de años a través de programas compartidos, etcétera, en esa unicidad formativa. Porque la arqueología, cuando Winckelmann inició la arqueología, o la arquitectura, que es incluso más antigua, se inició siempre como una unicidad formativa. Y lo mismo podemos decir de una profesión a la que se parece tanto y con la que comparte tanto la restauración como la medicina. A nadie se le ocurre que la medicina se imparta, o la cirugía, en una facultad de medicina y luego en una escuela, que es la escuela de enfermería, se formen médicos. Eso no lo entendería nadie. Iría en detrimento de la propia profesión. Yo creo que hay que buscar cauces donde se vaya a confluir en un espacio de tiempo, hablando entre los diferentes actores para que nuestro país goce de una unicidad formativa. Porque ese será el comienzo. Disculpa, Joaquín, te interrumpo porque nos quedan 5 minutos justos y creo que es bueno que introduzcamos, 2 preguntas realmente últimas que creo que es para lo que nos va a dar. Voy a unificarlas. Por una parte tenemos un comentario de uno de los asistentes. Dice, más que una pregunta es una conclusión a la mesa redonda y a una experiencia profesional de más de 20 años. Hasta que no se legisle, mientras la cooperación entre iguales, licenciados, doctores, no se ha legislado, todo dependerá de la buena voluntad del arquitecto. Son los legisladores, los políticos, los que tienen que dar el paso. Y aparte de esta pregunta, teníamos otra que dice, ¿conocen algún documento que permita delimitar más claramente competencias, responsabilidades de arquitectos, arqueólogos, restauradores en un proyecto de intervención? ¿Alguna ley o pliego de condiciones de un proyecto de intervención que se pueda considerar como modelo? Para evitar casos como algunos de los expuestos. Entiendo que esto tiene que ver también con el enfoque normativo de las necesidades en relación a la normativa. ¿Alguno de vosotros quiere hacer algún comentario? Tenemos 4 minutos antes de marcharnos de descanso. Yo lo he dicho antes, tanto en mi intervención casi introductoria como hace un momento, al hilo de lo que decía la propia directora general, de que la nueva ley de patrimonio se está tramitando. Creo que a mí me lo enseñó un fiscal esto, un fiscal muy amigo mío que trabaja en la Fiscalía de Patrimonio. Me dijo, mira, lo que no está escrito no cuenta. Tú puedes decir que es un delito de patrimonio, pero como no está en el Código Penal, eso no sirve para nada. Y yo digo lo que he dicho. Esto está muy bien, son unas intenciones muy buenas y creo que la práctica está enseñando que eso es así, pero eso tiene que transponerse en Madrid y en otros sitios en las leyes de patrimonio y sobre todo, más que en las leyes, que las leyes son muy genéricas, en los reglamentos de desarrollo. Y ahí es donde hay que hacerlo. Nieves o Miguel Ángel, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, Nieves tiene experiencia porque ha colaborado en todo el proyecto de la nueva ley que estamos preparando. Estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. Es muy importante la legislación y la intervención pues a nivel nacional, ya no solamente de la Comunidad de Madrid, de todas las demás autonomías. O sea, debería estar reglado, normado, legislado, deberíamos de tenerlo claro. También lo que decía también Joaquín, la formación es importante y eso compete pues a lo mejor pues al Ministerio de Educación o a las distintas escuelas y facultades en las que se imparten estas enseñanzas, y yo creo que sí que aportaría a todas las disciplinas, aportaría pues vamos, sería el fin al que deberíamos de llegar en estas disciplinas para el bien de las futuras intervenciones. O sea, no tengo más que decir, estoy de acuerdo con Joaquín en lo que comentaba. Gracias, Nieves. Miguel, desde tu punto de vista de profesional liberal. Bueno, yo ya había dicho que entiendo que quizás habría que diferenciar entre edificio, monumento y yacimiento arqueológico,
Y a partir de ahí, pues evidentemente, si hay un edificio donde hay una responsabilidad estructural y demás, yo no tengo que decirle a un arquitecto qué tiene que hacer con una jácena. Pero claro, él tampoco tiene que decir cómo se hace un pavimento de un yacimiento arqueológico o qué fase del bronce final hay que superponer a otra o tal, ¿no? Entonces, bueno, un monumento quizás es el conservador, el restaurador el que más sabe sobre el tema. Entonces depende de qué estemos hablando. Un yacimiento arqueológico yo entiendo que es el arqueólogo el que más sabe. Ya, pero por eso hablábamos de la importancia de la formación. Claro. Muy bien, vamos apretados de hora. Creo que han salido temas muy interesantes sobre los que podemos avanzar. Mucho agradeceros a los tres ponentes todas vuestras interesantísimas aportaciones y a los asistentes comentarles que ahora vamos a tener una pausa hasta las 11:45. Donde se iniciará la siguiente mesa redonda sobre deontología profesional y sociedad civil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.